El día de hoy vamos a hablar en nuestra última enseñanza sobre la cronología del bautismo. El tiempo. Sí, la cronología del bautismo. Anteriormente entendemos que el bautismo no es algo inventado por los cristianos, ¿sí? O no inició con Juan el Bautista. Era una purificación. Era una purificación que se había dado desde el principio por el Señor a través de Moisés, ¿sí? Nosotros entendemos que el bautismo viene de la palabra griega baptizo, la cual fue tomada del mundo antiguo, donde hacía referencia a la labor de sumergir las telas durante un proceso de teñido en el cual el objetivo era cambiar el color de la tela, ¿sí? En hebreo la palabra bautizo sería tevilá, que significa... ¿Y con B grande o pequeña? Es que yo la anoté el otro día. ¿Qué cosa? La tevilá. Tevilá. Griego, dice. Tevilá es en griego, significa inmersión, Y yo lo anoté pero viene de tabal, que significa mojar, bañarse, sumergir, lavar. Tiene varios. ¿sí? Y es utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de agua con la intención de lograr un cambio, un estado de impureza a pureza. ¿Sí? La tevilá apunta a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Entonces la palabra bautismo viene de ese concepto de meter telas a teñir. ¿Alguna vez le ha tocado teñir el estreno de diciembre? En Colombia estaba de moda eso, ¿no? Y llegaba diciembre y compraban un tinte. Es como en harina. Y metían ahí el pantalón y tenían un blanco lo puedo poner en negro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que representaba eso? El cambio de estado, el cambio de color, ¿no? Usted pone un pantalón blanco, decía usted, y salía negro, salía rojo, salía... Sí, hay líquido para... Ajá, exacto. Entonces, ¿qué sucede? El bautismo es algo parecido. Usted entra al bautismo de una forma y sale de otra forma. Tiene que haber un cambio. Recuerda que hablábamos nosotros acerca de ese cambio mental, ¿sí? Que el bautismo nos salva, o el bautismo sí salva, porque a veces la gente pronuncia mal y dice no salva, sí salva. El bautismo sí salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no quiere decir que usted sale del bautismo y ya dejó de querer una buena chuleta, o ya dejó de tener deseos carnales. Porque se bautizó y salió caminando en el aire. Exacto, le salieron alitas, o ya usted no mira la tentación que sea, si es el licor, pues el licor, si son las mujeres. No, las tentaciones van a seguir ahí, pero tiene que haber un cambio de mentalidad. Exacto. ¿Sí? Por eso tiene que haber conciencia para el bautismo. Por eso les decía, no soy partidario de que los niños o jovencitos se bauticen, porque muchos lo hacen... No puede testificar. Simplemente porque papá o mamá le piden o porque el pastor lo pide. A veces los pastores necesitamos mostrar allá a nuestros superiores de que hemos ganado almas y queremos bautizar a todo el mundo, ¿sí? Y muchos de ellos ni saben qué es lo que están haciendo, pero ese no es el propósito. Sí, no. Hablábamos de la Mikveh, es el lugar más característico dentro de la tradición judía para efectuar la tevilá. Básicamente era los lugares o las piscinas ceremoniales donde se hacía el bautismo. Bien, es muy importante entender esto como base para comprender el proceso que ha tenido el bautismo a través del tiempo y cómo se ha ido modificando y cómo la religión y cómo el mundo ha ido modificando el valor y la importancia del bautismo. Entonces empezamos en nuestra cronología, empezamos allá en el siglo IV a.C. Se inicia la tevilá al pueblo hebreo, que se realiza en una mikveh, los cuales eran baños con agua para limpieza en los rituales ordenados por Dios. Eso lo vimos mucho en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, eso lo estudiamos ya con anterioridad, ¿no? El Señor le dice a Moisés, saca a Aarón y a sus hijos, báñalos para que los consagres como sacerdotes. Hablábamos de aquellas limpiezas o aquellos bautismos que eran una sola vez en la vida, como por ejemplo el de ellos como sacerdotes. Ya después ellos se seguían bañando para entrar al templo, pero era según el sacrificio que iban a hacer y toda la situación. También lo mirábamos como la esposa o los esposos antes de casarse tenían que ser bautizados o bañados o limpiados o purificados, sí. Pero lo hacían una sola vez antes del matrimonio.
Ya después las mujeres pues lo hacían mensualmente porque obviamente tenían su periodo, ¿verdad? Entonces se purificaban después del periodo. Entonces eso lo veíamos, empezó allá en la ley, ¿ok? Segundo, 200 años antes de Cristo. Entre 200 años antes de Cristo y 70 años después de Cristo seguían los rituales de inmersión en agua en el periodo del segundo templo de Israel. En el templo de Israel habían unas piscinas, unos estanques, donde la gente se purificaba, ¿sí? Recuerda ese estanque donde, según la tradición, realmente es un mito que se veía, pero según la tradición un ángel bajaba de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el que primero se metiera al estanque era sano. Bueno, esos estanques que estaban en el área del templo eran utilizados para las purificaciones. Cuando una persona era convertida al judaísmo, después de ser circuncidado, tenía que ser bautizado. Según las leyes de ellos, tenían que ser bautizados, sumergidos. Si no eran sumergidos, no podían ser judíos. Entonces, eso en el templo se volvió muy común. Inclusive en las casas de los sacerdotes habían ese tipo de piscinas para la purificación. La gente que tenía dinero. La gente que tenía dinero también tenía sus propias piscinas, por así decirlo, pero eran especialmente para ceremoniales. ¿Ok? Leamos Marcos capítulo 7 del 1 al 4. Los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. También cumplen muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Muy bien, me gustó esa versión. Notemos entonces que en el segundo templo, cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, eran muy importantes estos rituales, ¿sí? No solamente bautizaban, porque el bautismo era ¿para qué? ¿Para qué eran esos lavados que se hacían, esos ritos de lavar? Para purificarlos y consagrarlos a Dios, ¿sí? Consagrarlos para Dios. Entonces, nótese que ellos también consagraban los utensilios del templo. ¿Ya? Ok. En el siglo I después de Cristo, cuando empezó el ministerio de Cristo, encontramos entonces el bautismo de Juan. Se hacía por inmersión completa, ese es el punto 3, ¿no? En el siglo I después de Cristo, el bautismo de Juan se hacía por inmersión completa. ¿Qué significa eso? Inmersión completa. Que se sumergía por completo la persona, no se le rociaba, no se le echaba un poquito de agua, sino que se sumergía. Nótese que esto lo hacía Juan, ¿en dónde? En el río. ¿En Jordán? En el Jordán. Fuera del templo. Entonces, Juan viene de un grupo llamado esenios. Dentro del judaísmo, ese grupo de esenios, ellos hablaban mucho del desierto como el lugar de búsqueda en la presencia del Señor. Ellos se remontaban a la época en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, porque ellos veían que el templo estaba corrupto. Entonces ellos decían, los sacerdotes son corruptos, no buscan con sinceridad a Dios, vamos a buscarlo nosotros a través de los principios antiguos. Iban al templo. Juan al bautizar en el Jordán le estaba mandando una señal a los sacerdotes. Le estaba diciendo, mire, la purificación ya no es exclusiva del templo. La purificación no es exclusiva de allá, de sus piscinas, sino que podemos ser purificados acá fuera del templo. Muy bien, eso es lo que hizo Juan el Bautista en el primer siglo, cuando empezó todo, ¿no? Bueno, en el primer siglo también, me paso acá, Jesús fue bautizado, Lucas 3:3, Lucas 3:21 al 22, el bautismo de los apóstoles ordenado por Jesús, Mateo 28:19, la gran comisión,
y a partir de ahí lo que estudiamos hace 8 días, Hechos 2, 38, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, que fueron la manera en que los apóstoles bautizaron. Es de resaltar que la forma en que la iglesia, eso lo vimos en el video anterior, la forma en que la iglesia bautizaba en el primer siglo era en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesucristo, ¿sí? Tomaban las personas, las llevaban al agua, las sumergían por completo y les decían en el nombre de Jesucristo, invocaban el nombre. Cuando Pablo se convierte, ustedes van a ver y Ananías le dice, bueno, ¿qué te detiene? Bautízate invocando su nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Sí? Y es muy interesante porque en Deuteronomios encontramos nosotros la oración que usamos cada vez que presentamos a un niño. ¿Sí? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga aquí misericordia. Esa oración sacerdotal dice, al final dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. El nombre del Eterno, el nombre de Dios, estaba sobre los hijos de Israel. En el momento en que nosotros hemos entendido con los videos anteriores que el nombre de Dios es el nombre de Jesús, nosotros al bautizar a la persona estamos cumpliendo ese mandato de Deuteronomios, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muy bien, ahora sí, pasemos al siglo siglo 2, punto 4. En el siglo 2, después de Cristo, encontramos 3 hechos importantes. Ahí empieza a implementarse ya las religiones o los grupos que se estaban creando. La religión católica prácticamente comienza a implementar las enseñanzas prebautismales o las enseñanzas previas al bautismo, y quienes recibían estas enseñanzas, esto también lo vimos nosotros, eran los catecúmenos, catecúmenos o candidatos al bautismo. Ellos recibían las enseñanzas en la fe católica, solo ellos podían recibir el bautismo, algo muy parecido a lo que hoy hacemos con las enseñanzas prebautismales, ¿sí? Que eran los catecúmenos. Los catecúmenos eran simplemente personas que estaban en la fe católica, querían ser bautizados y empezaban unos estudios previos para luego ser bautizados. Aquí surgen una serie de situaciones bien interesantes. Luego surge, en el segundo siglo, surge el bautismo trinitario, ¿sí? Donde los candidatos eran sumergidos 3 veces pronunciando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inclusive todavía las religiones ortodoxas lo hacen, van al Jordán y hacen eso, se sumergen 3 veces, ¿sí? Así fue como empezó en el segundo siglo el bautismo trinitario. Luego empezaron a haber unos casos especiales. Entonces empezaron a haber bautismo por derramamiento de agua en la cabeza, ¿sí? Eso se daba por varios temas. Uno porque había poca agua en la región donde estaban y no había forma de sumergirlos, de encontrar suficiente agua para sumergirlos, ¿sí? Otros porque se encontraban en guerra y una persona podía ser bautizada si se le derramaba 3 veces o un poco de agua en la cabeza. Este era el concepto trinitario católico, ¿no? En caso de que la persona sufriera de una enfermedad mortal y no pudiera ser llevado al agua, entonces no podía meterse el agua, entonces también se le aplicaba agua en la cabeza. Hoy en día sigue siendo esto una polémica, se lo digo porque no es fácil. Yo recuerdo tanto un pastor amigo en Colombia que estaba visitando unas personas enfermas en un hospital, y una señora que estaba ya a punto de morir pidió ser bautizada, pero ella estaba en la UCI, no podían sacarlos de allá, ¿sí? Y ella quería ser bautizada. El pastor oró y tuvo la osadía, digo yo, de ir, pidió permiso, llevó agua y le echó agüita en la cabeza y la bautizó en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús. Sí, bueno. Si fue correcto o no fue correcto, no lo sé,
Si eso le permite salvarla o no, solamente Dios sabrá, porque la salvación pues es del Señor Jesús. Las circunstancias eran esas. Creo que el pastor hizo lo que tenía que hacer. Sí. Creo que el pastor hizo lo que tenía que hacer. Ahora, eso no significa que se debe aplicar a todo el mundo de la misma manera. ¿Me hago entender? Esto fue un caso aparte, un momento en que sucedió. Y bueno, sucedió en ese momento. Otro de los casos de por qué lo hacen así es que empezaron a nacer dos conceptos nuevos. Dos nuevos conceptos. Ya no era solamente el bautismo en agua, sino también algo que se le denominó el bautismo de sangre y el bautismo de deseos, que eran conceptos católicos, ¿sí? Es importante recordar que en el segundo siglo las guerras eran el pan de cada día. Entonces, digamos que aquí había un grupo de personas que estaban estudiando para ser bautizadas, llamadas catecúmenos, y ellos estaban ahí estudiando y de pronto empezó una guerra y entraron y vinieron a matarlos, ¿sí? Y no alcanzaron a ser sumergidos, no alcanzaron a ser bautizados. Entonces ahí la religión católica dijo, hay dos cosas para que le salve una persona que no alcanzó el bautismo. Esto lo dice la religión. Una de ellas es que no haya resistido que no resista al tirano, o sea, que no haya salido a la guerra, sino que sea un mártir, por así decirlo, ¿no? O sea, que llegaron a matar y no se enfrentó contra ellos, sino que se dejaron matar por la fe. ¿Sí me hago entender? Esa era una. Dos, que tenga una verdadera fe y acepte la muerte para no perder su fe o virtud cristiana. ¿Ya? Normalmente las guerras eran con pueblos paganos, eran guerras contra gente con otras creencias, que llegaban y tomaban a los católicos y les decían, niegue su fe o cualquier cosa, si no los matamos. Entonces ellos tenían que morir por la fe. Y tres, que estén arrepentidos de sus pecados. Cuatro, que si no estuviera bautizado ni está en su mano serlo, que lo desee sinceramente y quiera ser bautizado, ¿sí? Entonces eso eran 4 puntos para una persona que moría sin el bautismo. En ese momento obviamente era el bautismo católico. Entonces si cumplía esos 4 requisitos de ser un mártir, de no haberse enfrentado contra el enemigo, de no haber negado la fe, de haber deseado ser bautizado, ya con eso para la religión católica ya era un bautismo, era el bautismo de sangre. Significaba, ¿ok? Otros hechos que sucedieron en el segundo siglo eran los bautismos infantiles, el bautismo de niños. Resulta que en esa época empezaron los padres de familia a llevar los niños a que fueran bautizados, los niños pequeños, porque se estaban muriendo. Recuerden que en esa época también habían pandemias, y en esa época no habían vacunas, y entonces llegaban ciertas, y a veces cometían unos errores tremendísimos. No sé si escucharon la historia de aquel papa que mandó a matar todos los gatos de la ciudad, porque decía que los gatos eran del demonio. Y al matar todos los gatos de la ciudad, pues empezaron los roedores empezaron a surgir y llegó una peste que traían los roedores. Entonces, porque se dañó el equilibrio natural y empezó a morir mucha gente. Eso sucedió en muchos casos. Entonces, ¿qué sucedió? Los niños empezaron a morir muchísimo. Y como morían, los papás tenían temor de que los niños se fueran para el infierno, o que llegaran al limbo, todas esas historias se cuentan católicos. Entonces, al morir tanto niño, empezaron a llevarlos a las iglesias, a las iglesias, y ellos empezaron entonces a darle una solución, y fue bautizarlos. Empezaban a bautizar los niños pequeñitos, por si se llegaban a morir, se pudieran salvar. Estoy hablando que esa era la creencia de los católicos en aquella época, ¿ok? En el segundo siglo. Entonces, ¿por qué nos preguntamos hoy en día? Porque la religión católica no empezó bautizando niños. Bautizaban eran grandes, adultos, ¿sí? Pero tuvieron que llevar al bautismo a los niños porque los niños estaban muriendo mucho y los papás los llevaban por miedo de que sus hijos se perdieran. Como no tenían una claridad de las escrituras, como no tenían un acercamiento a las escrituras. Si usted ve la historia de Martín Lutero, es muy interesante porque él, siendo un sacerdote católico, cuando empieza a estudiar las escrituras se da cuenta de que lo que se enseñaba no era correcto, de que no era la palabra del Papa
infalible, que era la palabra del Señor Jesús, la infalible, y ahí comienza a haber esa reforma, ¿verdad? Entonces en esa época pues no es justificarlos, pero también decir que si no tenían el conocimiento, de cierta manera muy difícil entender lo que hoy en día nosotros sí entendemos respecto a los niños. ¿Qué entendemos respecto a los niños? Que ellos son el reino de los cielos. Ellos no necesitan ser bautizados porque de ellos es el reino de los cielos. El bautismo es para quien tiene conciencia, ¿sí? Y quien puede actuar libremente. Muy bien. Quinto punto. En el siglo III se empezaron a tomar posturas frente a diferentes temas del bautismo. O sea, ya empezaron en el tercer siglo y dijeron, bueno, estamos bautizando de esta manera, de esta otra manera. Entonces aparecieron ciertos personajes como Hipólito en el año 215 después de Cristo, Orígenes en el año 254 después de Cristo, que defienden el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. Ellos ya empezaron a decir, no, es que los apóstoles apoyaron esto, ¿sí? Lo que inició debido al temor de los padres por la altísima mortalidad de los bebés y el temor de la pérdida de sus almas, empezó a verse justificado por líderes influyentes de la iglesia. Lo que siempre ha pasado. Lo que siempre ha pasado. Entonces hacen algo por allá y un líder lo aprueba y se convierte en una tradición. ¿Sí? Hay muchas tradiciones que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí si nosotros no tuviéramos un poco de madurez, podríamos convertir el hecho de enseñar así sentado en una tradición de nuestra iglesia. Y entonces ya nunca más volvemos a predicar de pies y yo le puedo justificar a ustedes diciendo, no, es que el Señor enseñaba sentado. Sí, es cierto. Y lo puedo justificar, y entonces ya todo, ay, sí, vamos a esa iglesia porque ahí sí enseña como el Señor enseñaba. No, o sea, terminamos terminamos estos videos, estas enseñanzas, quitamos esto y volvemos otra vez a predicar como siempre hemos predicado porque no tenemos ese problema. Si me hago entender, no podemos caer en esos errores de convertir y volvernos tradicionalistas con cosas que no tienen sentido. Pero eso les pasó en el tercer siglo a ellos, ¿ok? Segundo, Cipriano en el año 258 encuentra una justificación teológica para el bautismo infantil. Es cuando surge la doctrina del pecado original. Mire, por ahí empezó el pecado original. ¿Se acuerdan de esa doctrina? ¿Sí la han escuchado, no? Del pecado original de Adán, la justificación perfecta para continuar con el bautismo infantil. O sea, porque muchos teólogos decían, venga, ¿por qué estamos bautizando niños? ¿Ustedes por qué están bautizando niños? Entonces ellos decían, no, era que los niños estaban muriendo, ese era el hecho real. Entonces dicen, sí, pero es que las escrituras no dicen que hay que bautizar niños. Entonces empezaron a justificar, a buscar la justificación y encontraron una, el pecado original. Es que Adán como pecó nos transmitió el pecado a todos, por lo tanto los niños nacen sin pecado, y hay que bautizarlos. Mire, eso fue algo que lo crearon y se lo inventaron en el año 258. Hasta hoy día hay gente que predica eso, el claro, pecado original. Y hasta en nuestras iglesias evangélicas lo predican, ya no es solamente católico, ya se transmitió a nuestras iglesias evangélicas también predicando. Yo conozco un pastor que admiro y que quiero muchísimo, pero un día lo escuché hablando de que los niños se podían ir para el infierno y que necesitaban ser bautizados. Sé que él bautiza niños, no estoy de acuerdo con eso. Lo que comenzó como bautismos de emergencia, para mí eso eran bautismos de emergencia, realmente se volvió la práctica regular de la iglesia, ¿sí? Aunque hubieran aunque hubiera agua suficiente para realizar los bautismos por inmersión, se prefería solamente rociar un poco de agua en la cabeza del candidato, y sea infante o sea adulto. Entonces, yo no puedo justificar el hecho de pronto que una persona enferma no la haya podido llevar a las aguas del bautismo y le haya rociado la cabeza, a que entonces a partir de ella todo el mundo haga lo mismo. No está bien. Pero eso fue lo que pasó en ese siglo. ¿Okay? Punto 6. En el siglo IV, la iglesia vivió un cambio enorme frente a la sociedad y el Imperio Romano cambió, cambios que marcaron la historia y el futuro de la iglesia. Para bien o para mal, los 4 hechos más importantes fueron los siguientes. Esto sucedió en el siglo IV. 1. El cristianismo se vuelve religión legal. Recuerde que Roma, el Imperio Romano, perseguía a los cristianos por mucho tiempo. Bueno, en el año 313 ya se convierte en una religión legal, la gente puede ser cristiana, no hay ningún problema con eso.
Luego, en el año 391 después de Cristo, se convierte en oficial en la religión principal del Imperio Romano. Hace que las persecuciones contra los cristianos se detengan, ya no hay que perseguir a los cristianos, ya no hay que matar a los cristianos, y nace el ecumenismo, se convierte en obligatorio entre cristianos y otras religiones, ¿sí? El imperio se vincula a la religión, política y religión nunca va a ser una buena mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Ya detuvieron las persecuciones con los cristianos, muchos cristianos que estaban escondidos por allá en montañas, ya bajaron a la civilización nuevamente porque ya no los persiguen, pero después con el tiempo el imperio dice, venga, pero ¿por qué no nos unificamos mejor? Mire, esa religión, aunque no predican de Jesús, pero son buenas personas, unámonos con esta. Y empezaron a unir religiones y pensamientos filosóficos, y es donde surge realmente la Iglesia Católica como tal, con las cosas que nosotros tenemos claro hoy en día. Muy bien. En la Iglesia Occidental el bautismo infantil se vuelve la norma. La Iglesia Occidental dice, aquí ya es nuestra norma bautizar niños. El Concilio de Cartago, dirigido por Agustín, condena a todo aquel que rechace el bautismo infantil. Ya lo ponen por ley. A partir de ese momento se convierte en obligatorio el bautismo de niños. Y el que no lo haga, no pertenece a la iglesia y lo excomulgamos. 4. La Iglesia del Oriente también bautiza niños, pero por otra razón, para membresía de la iglesia. No los bautizaban como para salvación, sino porque pertenecían a la iglesia. Como en Venezuela utilizan una expresión de le echan las aguas. Creo que esa es la expresión que utilizan en Venezuela, ojalá no me equivoque. Pero cuando nace un niño, buscan unos padrinos y van y le echan las aguas. Los padrinos son los que le echan las aguas, no un católico ni un religioso, sino los padrinos. Los padrinos. Acá también hacen eso. Sí. Aquí lo hacen ellos, sí. Entonces, esta iglesia lo que hacía era simplemente para ser miembros, no tenía una connotación de salvación, ¿ok? Punto 7. En el siglo XIII, la Iglesia Católica separa el bautismo de la comunión, mientras la Iglesia Ortodoxa lo mantiene unido. En el siglo XVI se define el bautismo de deseo o bautismo de intento, lo que hablábamos ahora rato que pasaba en el siglo II y XIII. ¿Sí? En el siglo XVI ya lo define la Iglesia Católica como tal. Todas las iglesias católicas, a excepción de la inglesa, bautiza por aspersión o derramamiento. Ya ellos lo toman como una norma de hacerlo de esa manera, ya no por inmersión, a partir del siglo XVI. Pero también llega algo, y es que llega la Reforma. Llega la Reforma y el bautismo también toma otras corrientes, porque dentro de la Reforma habían varios líderes. Entonces encontramos la corriente de Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1520 mantiene el bautismo de niños. Él continúa con el bautismo de niños. Él expresa que la salvación está en el agua divina, donde Dios se hace presente para el perdón. Otro en Suiza, Huldrych Zwingli, rechaza el bautismo para salvación. Él en la Reforma dice la salvación se da antes del bautismo, lo cual es solo un símbolo. Para él el bautismo simplemente es un símbolo. Otro reformista, que fue John Calvin, rechaza el bautismo de Zwingli y el de Lutero, y dice que el bautismo es un medio normal de salvación, pero no es el 100% necesario. La fe es lo más importante para él. Sí, ¿cómo no? Entonces, usted tiene fe, ya con eso. Usted no necesita, pero si quiere bautizar, lo bautizamos. Sí. Pero si tiene fe, opcional, ya no hay problema. Surgen los anabautistas, que son los que toman las ideas de Zwingli y rebautizan a la gente por derramamiento de agua como símbolo externo de salvación previamente recibida por fe. Entonces agarran a su gente y ya, con eso. Ok, sigamos adelante en la cronología del bautismo. En el siglo XVIII surge el Gran Despertar. En Europa y colonias del Oriente, predicadores como Jonathan Edward, George Whitefield y John Wesley promovieron ideas de arrepentimiento radical.
predicando perdón de pecados a través de oraciones de arrepentimiento sin necesidad de bautismo. En esa época fue cuando empezaron los movimientos a predicar sobre el arrepentimiento, pero ya no, para ellos no era necesario el bautismo. Ok, en el siglo XIX surgen en Estados Unidos los grandes avivamientos, con líderes como Charles Finney, Didwin Moody. La conversión ocurría antes del bautismo a través del método del asiento afligido. El método del afligido era como un reconocimiento de arrepentimiento. La persona tenía que llegar a un estado total de reconocimiento del mal que había hecho en su vida para poder ser salvo, por así decirlo. Surgen en Estados Unidos movimientos como Stonecomber, también llamado Movimiento Americano de Restauración, donde predican el bautismo de adultos con inmersión para perdón de pecados. Ahí comienza, en este siglo XIX comienza a haber estos movimientos. También surgen las iglesias de Cristo. De ese movimiento cerraron la membresía del reino de Dios solo a los que fueran bautizados con ellos. Todos los demás estaban perdidos para ellos. Surgen las iglesias de Cristo y ellos dicen solamente nuestros miembros son los del reino. Los de allá afuera comienzan a haber exclusividad, comienzan a tener ese pensamiento. También en 1839 surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los conocidos como los mormones, ¿verdad? Ellos enseñan que el bautismo por inmersión para perdón de pecados, pero transmisión del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los líderes. Además enseñan el bautismo para salvación de los muertos. Entonces, si usted no lo sabía, si usted se convierte en mormón y quiere bautizarse, usted tiene la opción de que en su bautismo también lleve a un tío que se murió siendo pecador, y en ese bautismo por los muertos lo puedan salvar al tío también. ¿Sí? Entonces ellos bautizan por los muertos, y bueno, tienen una enseñanza bastante tremenda. En el siglo XX surge la Sociedad de los Testigos de Jehová, la Watchtower. ¿Sí? Ellos dicen que la salvación se da a través del arrepentimiento de los pecados, una oración privada de dedicación a Jehová, el bautismo para que otros sepan que la persona se ha dedicado a él, y el asistir a la congregación y ayudar a otros para salvarse. Nótese que ellos, la fórmula bautismal de todos ellos sigue siendo la misma fórmula bautismal católica, ¿no? Que surgió en el segundo siglo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través de los títulos. ¿Okay? Luego surgen las iglesias internacionales, movimiento de Boston, a raíz de la iglesia de Cristo tradicional, un énfasis bíblico en el bautismo para salvación y el discipulado. Ahora, en este mismo siglo surgió algo muy interesante para nosotros. Charles Parham, una de las figuras más centrales en el desarrollo y la difusión temprana del pentecostalismo estadounidense, consta que bautizó a nuevos creyentes en el nombre de Jesús durante el avivamiento de la calle Azusa. Recuerden que yo les comenté que hubo en 1914 aproximadamente, hubo un campamento que se reunieron en un lugar de la fe apostólica, en el campamento en Arroyo Seco, en Los Ángeles, Estados Unidos. En ese campamento hubieron invitados muy de renombre en el pentecostalismo, personas que Dios estaba usando para que trajera un avivamiento al pueblo, personas que cuando predicaban los paralíticos se levantaban. Era una cosa impresionante, un avivamiento increíble. Pero en ese campamento que hubo, empezaron a predicar algunas personas, entre ellos McAllister. Él era una persona muy renombrada creo que era de Asamblea de Dios, si mal no estoy, o de la fe apostólica, y él predicó a los pastores o a los que estaban en el campamento de que, por primera vez se predicó esto, de que no deberían seguir bautizando a la gente en los títulos, sino bautizándolos en el nombre de Jesús, como la iglesia primitiva. O sea, su sermón fue ese. Y cuando el hermano McAllister predicó esto, muchos hermanos
tomaron esa palabra como Frank Edward y Glenn Koch, y ellos se rebautizaron mutuamente. ¿Se acuerdan que les conté que un pastor bautizó al otro, el otro? Ellos tomaron esa decisión y dijeron, creemos que el bautismo debe ser como lo hizo la iglesia primitiva, y ellos fueron y se bautizaron. Lo más chistoso es que el que predicó no era bautizado en el nombre de Jesús. Sí. El que predicó eso no era bautizado todavía, nadie había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces estos dos pastores tomaron esa decisión, y en ese campamento que fue parte del avivamiento de la calle Azusa, de ese movimiento apostólico de volver a las escrituras, ¿sí?, fue que nace ese surgimiento de volver a bautizar a las personas en el nombre de Jesús. En el siglo XXI, hoy en día pocas iglesias practican el bautismo por inmersión para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. Hoy realmente muchas iglesias simplemente hablan de la fe, del creer, de ser buenos, de ser una comunidad, pero no aplican, ni buscan, ni se sumergen en el detalle de conocer las Escrituras, de saber cómo lo hacía la iglesia primitiva. Gracias a Dios nosotros somos parte de ese avivamiento de la calle Azusa. Hemos entendido que hay un solo Dios, hemos entendido que el bautismo se debe suministrar en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tenemos que creer todavía que el bautismo sí salva, ¿sí?, pero nos salva dándonos una buena conciencia para con Dios. Muchas personas dicen, o sea que una persona bautizada ya no peca. Obviamente que sí sigue pecando, porque mientras que estemos en esta carne, y mientras que estemos en esta dimensión física todavía, pues vamos a pecar de muchas maneras, ¿sí? Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos quien nos justifica día a día y quien nos da nuevas cada mañana sus misericordias. Cada mañana es borrón y cuenta nueva. Si mañana usted tuvo un conflicto, tuvo un problema, si usted ayer pecó, perdón, a partir de que usted abrió sus ojos hoy, tiene una nueva cuenta en blanco para empezar a seguir adelante. ¿Sí? Así que denle gracias a Dios por eso. Mis amados hermanos, esta es la cronología. Hemos visto cómo desde el principio Dios estableció el bautismo como una manera de consagrar algo para Él, y cómo después las religiones fueron distorsionando, los líderes religiosos fueron distorsionando el tema del bautismo. Se añadió el bautismo trinitario, se cambió la fórmula y se fue cambiando todo hasta el día de hoy. Gracias a Dios, nosotros hemos recibido esto por revelación. Por revelación. Y la revelación no quiere decir que bajó un ángel y nos la trajo del cielo. La revelación estaba en la Escritura, en la palabra de Dios. Y nosotros al leerla se nos reveló, se nos quitó ese velo, y hemos entendido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.